a todo el mundo, ¿verdad? Y creo que la nutrición clínica, más que cualquier situación, es una necesidad. He estado conversando con varios médicos y algunos no nos enseñan el tema de la nutrición, ¿verdad? Pero bueno, vamos a salir y yo creo que el único camino y la única herramienta que tenemos en este momento de poder salir es tener el poder del conocimiento y solamente a ello es que podemos recurrir. Cristina, no sé qué opinas tú. Buenas noches, Colombia. Bueno, sí, exactamente. Realmente en ocasiones con diferentes patologías tenemos un miedo a empezar a mirar cómo vamos a manejar a este paciente, qué le vamos a hacer, qué tratamiento nutricional, cómo le vamos qué herramientas podemos usar más que todo para poder tratar a ese paciente. Y la idea es que nosotros tengamos para ustedes como tal esa herramienta, esa facilidad que tengan esa información para empezar a tratar este paciente, especialmente un paciente renal. Un paciente renal puede traer con él no solamente la parte renal, sino más patologías pegadas a él que nos van a dar como en ocasiones siempre ese miedito, como esa cosita de poderlo manejar, pero la idea es poder sacarle jugo a todas estas charlas y poder utilizar y mostrarles una sorpresa que les tenemos esta noche. Esas sorpresas me encantan porque es que Cristina tiene la viabilidad de poder sorprendernos. La doctora Daniela Guavita, quiero decirle que ella es experta en el manejo del paciente renal, sobre todo en estas unidades de hemodiálisis, porque a veces, vuelvo y lo repito, es un sofisma no nutrir al paciente renal y el paciente renal definitivamente necesita sí o sí soporte nutricional. Pero sé que tienes por ahí varias situaciones que nos vas a compartir, que nos van a traer, nos van a deleitar con esta gran charla. Vamos a ir conversando porque el auditorio va llegando, van llegando ahí, conversando y vamos a grabar la sesión porque esto es definitivamente, Cristina y doctora Daniela, es lo que nosotros necesitamos para poder llegar a ese umbral de conocimiento. Entonces, creo que vamos a empezar por respeto al auditorio que está entrando. Vamos a comenzar. Cristina, es todo tuyo el auditorio, doctora Daniela Guavita. Pues me gustaría que nos hiciera como una sinopsis de su currículum para que el auditorio lo conozca. Sí, de eso te iba a decir, me encantaría que la conocieran. Es una colega mía, compañera de la universidad, es muy buena en toda la parte renal, les va a gustar muchísimo el manejo que les va a explicar a ella. Ella maneja como tal la unidad renal del Hospital San Ignacio acá en Bogotá, entonces ya les va a explicar. Dani, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Discúlpeme, no sé cuál es el problema con la cámara, ya la estuve resolviendo, pero pues mientras tanto, pues me presento. Mi nombre es Daniela Guavita, yo soy nutricionista dietista egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Llevo una trayectoria de los últimos 5 años trabajando en la unidad renal del Hospital Universitario San Ignacio. Es un hospital muy reconocido aquí a nivel de Colombia por ser un hospital de cuarto nivel y pues de estar dedicado al tema de la docencia a nivel pues médico y a nivel de los profesionales de salud. Pues digamos que en esta unidad tenemos que la suerte de contar con los varios escenarios del paciente renal. Tenemos un programa de prediálisis, un programa de terapia de reemplazo renal, tanto en hemodiálisis como diálisis peritoneal, y el manejo de paciente también en trasplante renal. Entonces tenemos como el escenario de los diferentes pacientes, digamos que pacientes renales. En el momento me encuentro cursando una maestría en fisiología, pues la idea es poder seguir ampliando todo este conocimiento y todo este manejo de la unidad renal. Entonces, espero que la información que les pueda aportar el día de hoy sea de gran utilidad para el manejo de sus pacientes, pues en la práctica clínica. Fantástico, doctora, qué bueno, excelente, me encanta su trayectoria y no, nada, darle las gracias de verdad de parte de todo el equipo de estrategia farmacéutica, tanto de la bella República de Colombia como la bella República de San Salvador y Honduras, que nos acompañan hoy. Gente muy linda, muy anuente al conocimiento y que ya venimos trabajando desde hace mucho rato. Y quiero decirle a la gente de Honduras que le tenemos una sorpresa que todavía no la vamos a comentar, además de la que Cristina hoy le vas a dar una sorpresa muy bien, pero es en la parte académica. Yo también voy a dar una sorpresa en la parte académica, pero una magni sorpresa que les voy a llevar a toda la gente de Honduras porque tenemos algo muy bueno en educación clínica y para que sigamos fortaleciendo la nutrición clínica, estrategia farmacéutica, todo el equipo está trabajando en llevar una gran sorpresa.
Y ahí la vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces, el auditorio es todo de ustedes, Cristina, doctora Daniela Guavita, la que desea empezar, está habilitado el proceso para compartir pantalla. Listo, entonces si quieres, Dani, para que compartas pantalla. Claro que sí, me confirman si de pronto la están viendo. Perfecto, Dani, se ve súper bien. Listo, entonces, pues si quieren empecemos. Bueno, entonces, como les mencionaba, la idea del día de hoy, de la charla, es poder hablar un poquito sobre ese manejo nutricional que vamos a tener en el paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, para empezar, creo que es importante hablar como qué es la enfermedad renal crónica cuando hacemos referencia a esta patología. Entonces, hacemos referencia a ese conjunto de anormalidades, ya sea en la estructura o en la función del riñón, que se pueden presentar por 3 o más meses y que va a tener una implicación para la salud. Esas alteraciones las podemos evidenciar ya sea por una biopsia o por una imagen diagnóstica y puede o no presentar una alteración en la tasa de filtración glomerular o presentar también microalbuminuria. Entonces yo creo que todos en algún momento hemos visto esta tablita de clasificación, la cual de pronto uno a veces no le pone tanto atención o tanto cuidado, pero es importantísimo porque es la que nos va a guiar de cierta manera el manejo nutricional. Entonces, la clasificación que nosotros le podemos hacer a la enfermedad renal puede ser a partir de la tasa de filtración glomerular y también de la presencia o no de microalbuminuria. Entonces, digamos que en aquellos pacientes donde la clasificación nos den una tonificada naranja o un tono rojo, son aquellos pacientes que tienen un riesgo alto y son aquellos a los que nos toca prestarle demasiada atención en el manejo nutricional con el fin de evitar mayores complicaciones. Entonces, el riñón es uno de los órganos más importantes para nosotros. Muchos, digamos, la literatura o la clínica lo considera el encargado de la homeostasis líquida del organismo a partir de la depuración de sustancias. Entonces, como gran parte sabe, el riñón está involucrado en la formación de la orina, en el filtrado glomerular, en la producción de renina, en la regulación de la presión sanguínea y también en el pH. También está encargado en la reabsorción de algunas sustancias como la glucosa. También está involucrado en la hormona paratiroidea y en el tema del calcitriol y también en la formación de eritropoyetina y pues involucrado en la eritropoyetina y la hematopoiesis. Entonces, si se dan cuenta, tiene una función bastante importante en gran parte de los mecanismos de nuestro organismo. ¿Qué es importante tener en cuenta? Digamos que esa formación de orina o esa reabsorción de algunos nutrientes va a ser importante para el tema del estado nutricional. Cuando un paciente tiene una alteración en alguna de las fases de la filtración, ya sea en la absorción, en la secreción, en la parte de la excreción urinaria o en la filtración, pues va a generar un desequilibrio de sustancias que nos puede desencadenar en un aumento de algunas toxinas que a futuro pueden traer complicaciones a nivel nutricional. Entonces, eh, la importancia de nosotros poder, digamos que previamente cuidar nuestros riñones y ya cuando de pronto ya se genera esa patología, poder saberla manejar. Entonces, el manejo nutricional del paciente es importantísimo y algo que debemos tener clarísimo es que los objetivos van a depender del estadio en el que está el paciente. El manejo nutricional no puede ser el mismo en un paciente que esté en un estadio 2 o un estadio 3 a un paciente que de pronto ya esté cursando con una terapia de reemplazo renal. Esto porque es importante porque a veces de pronto cuando hacemos un manejo general en cuanto, por ejemplo, a las restricciones alimentarias, hacemos que pacientes en estadios muy tempranos, estadios 2, estadios 3, los llevamos a restricciones alimentarias muy fuertes que pueden generar que el paciente ingrese a cuadros de desnutrición. Entonces, por eso es la importancia de saber mi paciente en qué estadio está, qué ajustes hay que hacerles y evitar, pues digamos que cuadros clínicos en su afectación del estado nutricional. Entonces, Doctora, en y es que, pacientes con disculpe, doctora prediálisis, Daniela, señor. ese es uno de los, ese es uno de los primeros factores de daño renal, inclusive por el tema de que a veces suprimimos al paciente en la dieta, ¿verdad? Y en la suplementación realmente. ¿Usted qué nos aconseja en esos estadios tempranos, doctora, si debemos suplementar o no en ese momento?
porque definitivamente hay que prevalecer el equilibrio ácido básico en el paciente y a veces hay algunas dietas o algunos suplementos que son ricos en algunos carbohidratos, ¿verdad? Y hay otros que son hipocalóricos, hay otros profesionales o colegas que también trabajan la misma fórmula para todo, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría un poquito que me amplíe ahí antes de entrar a ese tema bonito que es la prediálisis, ¿verdad? Porque ahí es donde usted nos va a decir cómo es que vamos a empezar a dar ese aporte proteico. Claro que sí. Digamos que en mi experiencia que he podido observar, hay pacientes que llegan, o sea, el paciente renal muchas veces tiene una enfermedad renal secundaria a otras patologías, una diabetes, una enfermedad coronaria, un síndrome cardiorrenal. Hay pacientes que, por ejemplo, llegan con una enfermedad renal secundaria a un proceso oncológico. Entonces son pacientes que de base incluso pueden tener una alteración de su estado nutricional. Son pacientes que pueden llegar ya con un cuadro de desnutrición. Entonces, como mi objetivo, por ejemplo, como lo decimos en Predialysis, es mantener o mejorar ese estado nutricional, yo tengo que garantizar que al paciente le voy a aportar los nutrientes necesarios para que su estado nutricional se pueda mantener. Van a haber escenarios en donde, como les voy a mostrar ahorita, por otros factores, la ingesta no es adecuada y tenemos que utilizar herramientas, en este caso el soporte nutricional, para poder cumplir esos objetivos que nosotros buscamos, poder cubrir esos requerimientos nutricionales del paciente y evitar un deterioro de su estado nutricional. Claro, es importante tener en cuenta que en el mercado o pues digamos que en la parte de nutrición hay bastantes fórmulas y uno a veces desconoce la composición o el objetivo de esas fórmulas nutricionales. Entonces, la idea es que dependiendo del estadio en el que está el paciente, dependiendo mi objetivo, busquemos una fórmula nutricional que sea, digamos que tenga un buen aporte de nutrientes, dependiendo, por ejemplo, el estadio. Vamos a revisar el aporte de proteína, vamos a revisar el aporte, por ejemplo, de potasio, el aporte, por ejemplo, de fósforo, cómo yo lo diluyo para que de esa manera ese soporte nutricional me le dé un beneficio al paciente y de esta manera evitar un mayor deterioro de ese estado nutricional. Entonces, el soporte nutricional es una gran herramienta que nosotros como nutricionistas o el médico o el nefrólogo, el internista o la persona que esté en ese manejo con el paciente renal se pueda apoyar con el fin de evitar un mayor deterioro de su estado nutricional. Ok, muchísimas gracias. Y, Continúe, y doctor. como también quitarle el miedo a usar diferentes fórmulas, diferente manejo del soporte, ¿sí? Porque en ocasiones cuando estamos en estadios iniciales, tempranos de la enfermedad renal, no, desde ahí nos da miedo empezar a usar como tal ese soporte nutricional, o sea, no tenemos a veces ni en cuenta la proteína, el fósforo, así como lo estaba comentando Daniela, y en ese momento lo podemos empezar a usar, porque no tenemos tanta restricción como tal de la proteína especialmente. Correcto, así es. Y Sí, también la selectividad de lo que vamos a hacer en el paciente, la selectividad de la proteína, los micro y los macro. Doctora, es todo suyo, doctora Daniela. listo, perfecto. Entonces, como les decía, en tema de la prediálisis, entonces mi objetivo puntualmente tiene que ser mantener o mejorar el estado nutricional, preservando la función renal del paciente. Esto pues también nos ayuda favoreciendo el control del equilibrio tanto ácido básico de electrolitos y también controlando esas comorbilidades que pueda presentar el paciente y limitando esos factores de riesgo cardiovascular que se puedan relacionar con el tema de la alimentación. Ya cuando nos vamos a otro escenario, que es el paciente en diálisis, aquí los objetivos ya nos pueden cambiar un poco, entonces lo que ya buscar preservar la función renal, pues no lo vamos a conseguir porque pues el paciente ya ingresó a una terapia. Entonces mi objetivo principalmente es prevenir o evitar mayor deterioro de su estado nutricional, promover un balance hidroelectrolítico y mineral adecuado, mantener un peso y una composición corporal también acordes al paciente y establecer patrones alimentarios saludables para poder garantizar una ingesta adecuada tanto de macro como micronutrientes. Entonces, algo antes de poder entrar a especificarles de pronto la cantidad de los nutrientes, quería compartirles un término que ahorita en la parte renal se está manejando bastante y es el desgaste proteico energético. Digamos que cuando nosotros a veces ponemos un diagnóstico a un paciente, desnutrición, caquexia, sarcopenia, o sea, como términos tan generales, el término queda muy en el aire, o sea, queda muy global. Que se ha visto que este término se ha relacionado muy puntualmente con el paciente renal, o sea, cumple con esas características. Entonces, la idea es
atinarle o apostarle al manejo de este término como un diagnóstico para paciente renal. Entonces, cuando nosotros hablamos de desgaste proteico energético, hablamos de un estado patológico donde van a presentarse algunas alteraciones nutricionales y catabólicas que me van a generar un descenso o un desgaste continuo de la reserva proteica, que en otras palabras es el músculo, y en ocasiones también de las reservas energéticas, que sería en este caso la grasa, que me puede llevar o no a una disminución de la capacidad funcional. Este término desgaste proteico energético está estrechamente relacionado con la mortalidad y con la comorbilidad en pacientes, especialmente en estadios 3. ¿Por qué en estadios 3? Porque aquí es donde les decía, nosotros a veces somos muy restrictivos, somos muy minuciosos con esa parte de la alimentación, entonces podemos llevar al paciente a que pueda atender unas restricciones tan altas que la ingesta sea muy baja y pues que esto nos genere pues, un deterioro de su estado nutricional. Las causas principalmente por las cuales se puede generar este desgaste es una reducción en la ingesta. Entonces, los pacientes renales, ¿qué escenario tenemos? Son pacientes anoréxicos en el sentido de que la baja ingesta se debe a un incremento de toxinas, a un retraso en el vaciamiento gástrico, a un aumento de su respuesta inflamatoria, van a tener alteraciones a nivel hormonal, en algunos casos se puede generar elevación de la leptina, disminución de la grelina, y pueden tener también una parte emocional o psicológica que nos puede limitar esa ingesta de alimentos. Muchos pacientes tienen poca adherencia a las prescripciones dietarias que nosotros generamos, son dietas muy bajas en proteínas, tienen restricciones muy estrictas, por ejemplo, en potasio, fósforo, en sodio, líquidos. Cuando el paciente es diabético, entonces restringimos carbohidratos complejos, o sea, la alimentación se vuelve tan restrictiva que el paciente se queda sin opciones para alimentarse y pues obviamente va a hacer que el aporte de nutrientes sea casi nulo o sea muy deficiente. En algunos casos tenemos condiciones socioeconómicas, por lo general, pues el paciente tiende a ser adulto mayor, donde hay una dependencia a veces en sus capacidades funcionales, en la parte económica, entonces la adquisición o la preparación de alimentos va a estar bastante limitada por esa red de apoyo que tengan y en algunos casos pueden haber alteraciones de las degluciones que me van a generar una reducción en la ingesta. El paciente renal se caracteriza por tener un hipermetabolismo, es decir, sus requerimientos nutricionales van a estar aumentados por ese estado de inflamación, por ese aumento en las adipoquinas y porque va a tener un desorden a nivel hormonal. Son pacientes que tienen generalmente una resistencia a la insulina, un aumento de los glucocorticoides, va a tener una disminución en el anabolismo porque generan una resistencia hormonal al crecimiento o al factor de crecimiento similar a la insulina. Son pacientes que presentan hiperparatiroidismo, tienen deficiencia de testosterona. Entonces, todo este escenario que a veces nosotros no lo vemos, o sea, nosotros no, a veces no hacemos esa introspección de la patología, nos va a llevar a que el paciente no quiera comer. Entonces, si somos restrictivos y adicionalmente el paciente está inapetente, no quiere consumir, pues todo eso es lo que nos genera a este cuadro de desgaste proteico energético. ¿Qué otras cosas tenemos en cuenta? Pues si el paciente está en diálisis, pues ya tenemos un factor adicional por las pérdidas proteicas que se presentan per se de la terapia, por una baja actividad física, lo que les mencionaba al inicio, si son pacientes diabéticos adicionalmente, con enfermedad oncológica, con enfermedad coronaria, pues todo esto va a hacer que tengamos esos factores adicionales que puedan generar ese desgaste proteico energético. Proteinurias, algunos pacientes sufren de síndromes adjunto pueden presentar un síndrome nefrótico pues que genera pérdidas elevadas de proteína en orina y pues son pacientes que se consideran frágiles. Para yo poder diagnosticar un paciente, o sea, si ustedes quieren en su consulta a nivel hospitalario diagnosticar un paciente, se hace con unos criterios, al menos un criterio positivo de 3 indicadores en un intervalo de 2 a 4 semanas preferiblemente y que ese criterio nos dé positivo en esas 3 ocasiones. Entonces, ¿qué parámetros nosotros evaluamos? Primero, el tema de bioquímicos. Entonces, albúminas menores a 3.8, prealbúminas menores a 30 o colesterol menor a 100, ya con cualquiera de esos que nos dé positivo, tenemos un ítem para desgaste proteico energético. En tema de masa corporal, entonces cuando tomamos índice de masa corporal menor a 23, cuando tiene una pérdida de peso mayor al 5% en 3 meses o del 10% en 6, o cuando su porcentaje de grasa es menor al 10%. Cuando evaluamos el tema de masa muscular, entonces si presenta o pérdida de la masa muscular mayor al 5% en 3 meses o 10% en 6 meses, si presenta una reducción de la circunferencia muscular del brazo menor al 10% con relación al percentil 50 para la población de referencia,
O el otro ítem que evaluamos es la ingesta dietaria. Entonces, si presenta una disminución no intencional de la ingesta proteica menor a 0,8 gramos en 2 meses o 0,6 para pacientes en estadios de 2 a 5, o una disminución no intencional de la ingesta energética menor a 25 kilocalorías por 2 meses. Entonces, ¿cuál sería la idea en este caso? En la consulta, pues por lo general nosotros evaluamos todo el tema de composición corporal, entonces pesamos el paciente, miramos con circunferencias, si tiene una pérdida de peso, una pérdida de porcentaje de grasa, una reducción de la circunferencia muscular, podemos empezar a hacer ese seguimiento. Y si vemos que esa pérdida se sigue dando a medida que van pasando las consultas, ese paciente nos está dando un indicador de que se está generando un desgaste proteico energético. Si yo le tomo sus paraclínicos y vemos que el colesterol siempre está por debajo de 100, la albúmina está menor a 3,8, es un llamado de atención de que el paciente puede estar presentando ese desgaste proteico energético. O cuando hacemos de pronto ese recordatorio de 24 horas, cuando analizamos la ingesta y miramos ese aporte de proteínas, ese aporte calórico en total y vemos que cada vez va disminuyendo ese aporte diario, entonces, esas son señales de alarma que nos pueden estar diciendo, ojo, este paciente puede estar con un desgaste proteico energético y hay que empezar a tomar medidas. Pues digamos que en la consulta, no sé de pronto qué herramientas tengan ustedes en sus consultas o de pronto a nivel hospitalario o a nivel clínico para el tema del seguimiento en cuanto a composición corporal del paciente renal, pero digamos que el gol estándar que en este momento nosotros podemos manejar es el tema de la bioimpedancia. Digamos que el peso en un paciente renal es un indicador de cierta manera poco confiable. ¿Por qué? Porque el paciente, por lo general, en ocasiones tiende a generar retención de líquidos. Entonces, si en mi consulta, por ejemplo, el paciente me pesa hoy 70 kilos y en un mes me llega pesando 71, 72, pues uno creería que de pronto el paciente está mejorando su composición corporal y está generando una ganancia. Pero muchas veces esa ganancia puede ser más que todo a expensa de volumen de líquido. Entonces, sería, por decirlo de cierta manera, un falso positivo. Entonces, a veces quedarnos solamente con el peso nos queda, pues digamos que un manejo un poco a ciegas. Las circunferencias son una gran herramienta, circunferencia braquial, digamos aquí en Colombia nosotros tomamos circunferencia braquial en menores de 60 años y para mayores de 60 circunferencia de pantorrilla para asociar composición de masa muscular. Sin embargo, lo mismo, si el paciente de pronto está hematizado, si está de pronto con retención de líquidos, por lo general se presenta edema a nivel de miembros inferiores. Entonces, la circunferencia nos podría también salir como un falso positivo. Entonces, la bioimpedancia es la herramienta que más se ha manejado, digamos que en paciente renal, que nos permite conocer a ciencia cierta cuál es su masa magra, cuál es su porcentaje de grasa y cómo está ese estado de hidratación del paciente, qué tanta agua intracelular, qué tanta agua extracelular presenta y con eso, por ejemplo, en casos puntuales, por ejemplo, en los pacientes en diálisis, poderles ajustar ese peso cero. Entonces, es una gran herramienta que podremos empezar a manejar, a la que le podemos apuntar para tener un poquito más específico esa estructura o esa composición corporal de nuestro paciente renal. Entonces, ya para adentrarnos al tema de requerimientos, vamos a empezar con el paciente en prediálisis. No sé si de pronto antes quisieran hacer alguna intervención, alguna No, yo estoy hasta aclaración. aprendiendo aquí de usted, así que por eso estoy aquí de espectador. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar con el tema de prediálisis. ¿Qué es importante tener en cuenta con el tema de los requerimientos? Siempre nuestro paciente va a ser un sujeto individualizado. Los valores que nosotros manejamos principalmente son sacados de la guía de KDOQI, que es como la guía universal para el manejo del paciente renal. Eso es una orientación, una guía, pero pues el manejo puntual nosotros lo vamos a esclarecer dependiendo de nuestro individuo. Entonces, ¿qué podemos empezar? El tema de calorías. El rango que nosotros deberíamos manejar para el aporte calórico de un paciente en prediálisis va de 23 a 35 kilocalorías. Si se dan cuenta, es un rango bastante amplio. Entonces, ¿qué me va a decir a mí que me vaya por 23, que me vaya por 25, por 27, por 30 o por 35? El peso de mi paciente, la edad, el sexo, si es hombre, si es mujer, si realiza alguna actividad física, si de pronto su estado nutricional, si es un paciente que está con sobrepeso, con obesidad o está con desnutrición, y si tiene algún factor de estrés adicional asociado, por ejemplo, a otra patología, si es un paciente adicionalmente diabético, si es un paciente coronario, si es un paciente oncológico que de pronto está en tratamiento de quimioterapia, o sea,
todo ese contexto de mi paciente, yo lo tengo que tener en cuenta para poder establecer esa meta o ese ideal calórico. Eh, con el tema del paciente cuando está en sobrepeso o está en obesidad, inicialmente en los estadios tempranos, en estadios 1, 2, se recomienda realizar una restricción calórica, ya que se ha visto que podría mejorar el filtrado glomerular. Entonces, en aquellos pacientes que de pronto están en estadios tempranos, que están con algún grado de obesidad, podríamos buscar una pérdida de peso moderada entre el 5 al 10%. Cuando ya el paciente está en estadios 3, estadios 4, ya no busco que el paciente pierda peso porque lo que yo necesito es que él esté con un buen estado nutricional por si requiere ingresar a diálisis. Entonces ahí ya no importa el IMC o la composición corporal en cuanto a exceso de grasa, sino que tratamos de que el paciente se pueda mantener lo más estable posible. En cuanto a proteína, que es como el gran mito o el gran tabú que tenemos con el paciente renal, entonces, ¿qué hemos visto? En estadios tempranos, estadios 1 y 2, no se recomiendan dietas bajas en proteínas por el riesgo que le podemos generar al paciente de presentar una desnutrición. Entonces, la recomendación va en un aporte de 0,75 a 1 gramo por kilo día. Ya en estadios más avanzados, estadios 3, estadios 4, estadios 5, sin diálisis, ya podemos hacer una restricción un poquito más marcada. Entonces, si el paciente no tiene ninguna otra patología, no tiene diabetes, no tiene un cuadro de desnutrición, no es un adulto mayor, podemos manejar rangos de proteína de 0,6 a 0,8 gramos por kilo día. Si es un paciente diabético, entonces ya podremos aumentar un poquito ese requerimiento a 0,8 o 0,9 gramos por kilo día. Si es un paciente con un desgaste proteico energético, si es un adulto mayor, si es un paciente con un catabolismo marcado, podemos incluso irnos hasta 1,2 gramos por kilo día. Y solamente se recomiendan dietas muy bajas en proteína, de valores de 0,3 a 0,6 gramos por kilo día, si el paciente está siendo manejado con cetoanálogos. Si el paciente no tiene terapia con cetoanálogos, no se indican dietas por debajo de los 0,6 gramos por kilo día. Entonces, esto es algo bastante importante a tener en cuenta, porque cuando uno dice paciente renal, lo que primero piensan es quitar proteína. Entonces, hay Tiene que usted tener en toda la cuenta que la razón, discúlpeme proteína, que le haga una interrupción ahí, doctora, claro, y es verdad, el principal temor del médico, tanto en el paciente renal como en el paciente hepático, es suprimir las proteínas y suprimir los aportes, porque piensan o hay la concepción de que va a hacer más daño a la nefrona o va a hacer más daño a nivel de la lesión tisular que está sufriendo en este momento el glomérulo y toda la corteza renal, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, la hemodiálisis y la falla renal inclusive es un proceso de injuria como tal. Entonces, el paciente definitivamente está perdiendo masa muscular, está perdiendo proteínas, estamos favoreciendo con el ingreso de proteínas de alto valor biológico, estamos mejorando la respuesta inflamatoria, que es realmente lo que necesitamos buscar en él y optimizar pues su masa muscular. Dele, doc, muchas gracias. Qué buen aporte ese. claro. Entonces, claro, entonces nosotros decimos proteína y lo primero que hacen es quitar proteína. Entonces, quiten toda la proteína, el paciente lo manejamos a expensas principalmente de carbohidratos y de grasas y eso, porque incluso en ocasiones hacemos restricciones tan altas de todos los micronutrientes que generamos ese deterioro, pues digamos, a nivel nutricional. Entonces, sí hay que dar proteína, o sea, sí es necesaria la proteína en el paciente renal. ¿Cuál es la indicación? Dependiendo mi paciente, qué estadio está, qué complicaciones o qué diagnósticos o antecedentes tiene, cómo está su estado nutricional, yo qué tanta proteína le voy a dar. Y otra cosa a tener importante es qué tipo de proteína yo le voy a dar, porque pues digamos que la ideal, o sea, lo que nos dicen las guías es que por lo menos el 50% de la proteína que yo le ofrezca a mi paciente sea proteína de alto valor biológico. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Cuando un paciente está en un estado catabólico, cuando un paciente de pronto adicionalmente a su enfermedad renal esté cursando con una proteinuria, cuando esté cursando con algún sangrado o si hay presencia de síntomas gastrointestinales, esos aportes de proteína también pueden variar. Hay ocasiones, digamos que nosotros aquí lo manejamos en la unidad renal del Hospital San Ignacio,
la reposición de 1 a 1 por proteinuria. Entonces puede que mi paciente yo lo maneje, sea un paciente en estadio 3 sin ninguna complicación, entonces lo maneje con 0,6 o 0,8, pero si por proteinuria me está generando valores de 15, 20 gramos de proteinuria al día, yo tengo que reponer esas pérdidas para evitar compromiso de su estado nutricional. Entonces es importante tener en cuenta todo el escenario del paciente para yo poder decir son 0,6, son 0,8, son 0,9, es 1, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Con los otros nutrientes, ¿cuál es el manejo que nosotros recomendamos? Entonces, el porcentaje de grasa se mantiene como el de la población en general, un aporte de un 25 al 35% de valor calórico total. La recomendación que nosotros hacemos es que sea un aporte menor al 10% de grasas saturadas y menor a 200 miligramos día de colesterol, ya que esos pacientes tienden a tener un mayor riesgo de presentar alteraciones en su perfil lipídico. Entonces, son pacientes que tienden a generar hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Entonces, la idea es poder controlar esos valores de grasas saturadas y de colesterol y evitar un mayor riesgo a nivel cardiovascular. La fibra, el aporte es de 20 a 30 gramos día, o si lo queremos calcular por aporte calórico, de 14 gramos por cada 1000 calorías. Y ya en los micronutrientes, entonces tenemos el fósforo y el potasio, que también son tienen una gran importancia en el manejo nutricional. Entonces, el fósforo, la indicación que nos dicen, solamente se empiezan a hacer restricciones cuando los niveles de fósforo están elevados, ya sea por paratormona o por fósforo en sangre. ¿Por qué lo digo? Porque entonces uno ve pacientes que están hasta ahora en un diagnóstico, una enfermedad renal estadio 2, y ya les hacemos una restricción severa de fósforo, una restricción severa de potasio. Y pues eso lo que nos va a generar es que le limitemos mucho más la ingesta de nutrientes al paciente. Entonces, solamente cuando ya empezamos a ver una alteración a niveles de paratormona o cuando ya empezamos a ver hiperfosfatemias, ahí sí hacemos restricciones de fósforo. La recomendación que nos hacen es un aporte entre 800 a 1000 miligramos día, y más allá de pronto ese aporte de fósforo, evaluar esa relación fósforo-proteína que nos dé menor a 12 miligramos por gramo de proteína. Esta relación, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros decimos restringir fósforo, lo que primero se viene a la mente son las proteínas de origen animal. Entonces, quitamos lácteos, quitamos el huevo, porque la yema tiene fósforo, entonces muchas veces quitan completamente el huevo, quitamos pescados, quitamos leguminosas, frijol, Sí, garbanzo, no le he puesto atención lentejas. para nada, porque eso es de cálculos y de números y no he podido. Sí, hombre. Para mí Patacito, ¿comes? Pataste con decidito. ¿Te pongo dos? Creo que alguien Very tiene por ahí sus micrófonos abiertos. El arrocito, ¿dónde lo tienen, chicos? El arrocito está en el menú de la comida. Aquí. Vamos así. ¿Y esto lo ha probado? Por Listo. favor, vamos a silenciar los micrófonos, los que están en la hora de la comida. Gracias. Entonces, claro, nosotros restringimos todas esas fuentes de proteína y al final, pues el paciente lo dejamos sin ningún aporte proteico. Pero, ¿qué es lo que nos ha dicho la literatura o qué es lo que hemos evaluado? Hay dos tipos de fósforo, un Dani, fósforo orgánico y uno inorgánico. El Dani, fósforo orgánico, dime. Dani, qué pena interrumpirte. Y pues tú que tienes más experiencia que nosotros en este tema de los pacientes renales, cuando hacen esas restricciones tan severas en alimentos, hasta el manejo de soporte, la adherencia del tratamiento al paciente disminuye bastante, ¿verdad? Claro, digamos que es muy difícil que un paciente, digamos que cuando el paciente inicia, el paciente viene motivado a manejarse en la parte de nutrición. Pero cuando nosotros empezamos con el listado, porque por lo general es sacar un listado con los no, no puedes comer esto, 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 y lo llenamos con el no, pues el paciente de una vez va a quedar con una represión de no puedo comer nada. Es muy difícil mantener unas restricciones tan altas, y si lo comparamos con lo que les decía al inicio, son pacientes que por su propia enfermedad presentan cuadros de hiporexia, no quieren consumir los alimentos, pues son pacientes que a los 2, 3, 4, 5 meses abandonan el manejo por nutrición, y pues el deterioro de la función renal va a continuar. Entonces son pacientes que muy seguramente van a tener que requerir una terapia de reemplazo renal. Entonces, la clave del tema de nutrición es poder nosotros saber que el paciente, que de pronto podemos de cierta manera conciliar, o sea, qué cosas de pronto sí, qué cosas de pronto le tenemos que decir no,
qué ayudas podemos tener, por ejemplo, en el soporte nutricional, con qué nos podemos apoyar, pues para que ese paciente pueda cumplir con esos requerimientos y no tengamos que, o pues no tenga que ingresar rápidamente a una terapia de reemplazo renal. Entonces, como les comentaba, pues digamos que el fósforo, lo que nosotros hemos buscado es que como esa absorción de ese fósforo orgánico no se absorbe al 100%, es más o menos un 30 o un 50%, no tenemos que ser tan restrictivos con esas proteínas de origen animal. Por lo que les decía, el huevo, los lácteos, el pescado, lo que podemos hacer es de pronto que el consumo no sea tan regular. ¿Cuál es el fósforo que deberíamos evitar nosotros o que le deberíamos decir a nuestros pacientes que eviten porque su absorción es al 100%? El fósforo inorgánico que principalmente se encuentra en los alimentos ultraprocesados. Entonces, el tema, por ejemplo, de bebidas azucaradas, de paquetes, de enlatados, de embutidos, son alimentos que tienen un alto contenido de fósforo y que sí van a tener un impacto directo en esos niveles de fósforo. Entonces, nuestra recomendación podría ser un poco más enfocada a limitar esos alimentos ultraprocesados y sí podríamos incluir de manera regular esos alimentos fuentes de proteína. Con el Y esta es tema del una, potasio ocurre lo mismo. Entonces, estadios 1, 2 y 3 no es necesario hacer restricciones de potasio porque por lo general el paciente no tiene alteraciones. Solamente en estadios 4 y 5, cuando ya empezamos a presentar hipercalemias, ahí sí hacemos restricciones de potasio. ¿Cuál es la recomendación? Un aporte menor a 2 gramos por día o si lo quieren ver en temas de miliequivalentes, 60 miliequivalentes día. Lo mismo, no es que no pueda comer potasio, solamente que la cantidad es un poco menor. Entonces, habrán alimentos que no puede consumir regularmente, pero la idea no es llenarlo con el no puede comer, pues para que no generemos estos escenarios. En el tema de líquidos, lo mismo, depende de la diuresis del paciente. No todos los pacientes renales requieren restricción hídrica. Si el paciente tiene una muy buena diuresis, no tenemos por qué llevarlos a tal restricciones, porque incluso hemos visto pacientes que llegan con cuadros de deshidratación por las restricciones de líquidos tan altas que les hacemos. Entonces, hay que mirar mi paciente qué tanto volumen está depurando, digamos, de orina, y a partir de ahí yo poder calcular cuánto es lo que él puede ingerir diariamente. Sodio, se hace una restricción de 2 gramos de sodio al día, que aproximadamente vendrían a ser 6 gramos de sal. Sin embargo, hay que explicarle que los alimentos hay en sus preparados, no solamente se cuenta la sal que yo le pongo a los alimentos, sino que ya hay alimentos que por sí traen algún contenido de sodio, entonces hay que tener cuidado con ellos. El calcio lo manejamos más o menos de 2.000 miligramos día en aporte nutricional. Por lo general, pues esos aportes de calcio son muy difíciles de cubrir, pues porque como hacemos un poco de restricción de lácteos, y las fuentes de calcio a nivel vegetal no nos logran llegar a ese requerimiento, pues el paciente por lo general requiere suplementación por parte del nefrólogo de calcio. Y ya cuando tenemos un paciente con anemia, pues vamos a hacer manejo con hierro y ácido fólico, vitamina B12. Que es importante tener en cuenta, y esa recomendación nosotros la hemos venido manejando y hemos visto un gran resultado, que en aquellos pacientes cuando se inicia esa suplementación de pronto con hierro, incluir una suplementación con vitamina C, ya que se ha visto que mejora la absorción del hierro. De la parte, no sé si de pronto los requerimientos en prediálisis tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna observación. si el auditorio tiene algo que preguntar, este es el momento para que la doctora Daniela Guavita pues pueda contestar eso. Ahí tenemos una. Buenas noches, excelente temática, dice Marta Lilian Argueta. Puede hacer diferenciación en las recomendaciones entre... Ella está Sí, buenas escribiendo. noches. Buenas Hola noches, Marta, ya qué no bueno que pude hayas abierto el terminar de micrófono. escribir. Excelente, Sí, excelente que hayas mire, abierto el micrófono. sí, yo quisiera ver si me pueden ayudar en hacer la diferenciación en las recomendaciones nutricionales o la forma de abordar entre los diferentes niveles de estadio de la insuficiencia renal. Y también, digamos, algunos aspectos en valorar, porque si hay una etapa que cuando el paciente está muy urémico, la cuestión de los síntomas de la náusea, el vómito, y definitivamente el paciente muchas veces no quiere comer nada, ¿verdad? Que es la misma situación de cómo se encuentra. Entonces, a veces, por más que se quiera, ciertamente la baja ingesta y también la limitación que el paciente hace por la misma sintomatología se lleva también al deterioro del estado nutricional. Entonces ahí me podrían apoyar en esa diferenciación. Muchas gracias. Claro que sí. Entonces, digamos que
Puntualmente en tema de prediálisis, la diferenciación que podríamos tener, ¿cuál va a ser? Entonces, si quieren, me voy a regresar un momentito. Calorías, digamos que las calorías son las mismas. Siempre vamos a manejar un rango de 23 a 35 kilocalorías. ¿Cuál va a ser el rango? Lo que les mencionaba, dependiendo cómo esté mi paciente, cuál sea su estado nutricional puntualmente, miro en qué rango me voy. Si mi paciente está en estadio 1 y 2, más o menos manejo de 0,75 a 1 gramo por kilo día de proteína. Si está en estadio 3, 4 o 5, tengo que mirar. Si es diabético, me voy entre 0,8 y 0,9. Si es un adulto mayor, si de pronto tiene digamos que adulto mayor con alguna complicación nutricional, una desnutrición, si tiene desgaste proteico energético o está en alguna condición catabólica, por ejemplo, un paciente en UCI, ya me puedo ir con 1,2 gramos por kilo día. Si mi paciente no tiene ninguna de esas contraindicaciones, es un paciente con solamente enfermedad renal, digamos, y que tiene un buen estado nutricional, me puedo ir con 0,6 a 0,8. Y si es un paciente que tiene cetonálogos, nos vamos de 0,3 a 0,6. Ese sería el rango que nosotros manejaríamos con proteína. El tema de grasas y de fibra, en eso no hacemos ningún ajuste. Lo único que nosotros, pues, lo que les decía, les recomendamos es que, ojo, evitar el tema de grasas saturadas. Entonces, alimentos con alto contenido de margarinas, mantequillas, las frituras, como con el fin de minimizar ese aporte de grasa. Pero el aporte es el mismo en general. El tema del fósforo, digamos que si el paciente en los laboratorios, tanto fósforo y potasio, están bien, no somos restrictivos, o sea, no vamos a empezarle a quitar alimentos, sino que lo manejamos normal. Si ya empezamos a ver que en los paraclínicos que le tomamos de control puede haber elevación de fósforo, elevación de potasio, ahí sí empezamos a hacer restricciones. Con fósforo, la restricción va muy puntual al limitar alimentos ultraprocesados. Entonces, lo que les mencionaba, bebidas gaseosas, paquetes, embutidos, enlatados, y controlamos el aporte, por ejemplo, de pescados. En mi experiencia, por ejemplo, yo cómo lo manejo. La proteína, por ejemplo, el pescado lo manejamos una vez a la semana o cada 15 días. El huevo es una unidad completa y si quieren comer más de un huevo, le quitamos la yema. El tema de lácteos una sola vez al día y lo rebajan en agua para evitar el aporte adicional de lácteos. Y si llegan a consumir, por ejemplo, queso o yogur o algún otro alimento, ese día no podrían tomar leche. Y el tema de los granos lo manejamos una vez a la semana. Entonces, si se dan cuenta, no estoy siendo, o sea, no le estoy quitando por completo los alimentos, solamente que los vamos de pronto a espaciar en los días. Con el tema del potasio, lo mismo. Hay que de pronto decirle cuáles son esos alimentos que pueden ser altos en potasio para que los limite. Entonces, el tema de tubérculos, en cuanto a frutas, tenemos lo que es el banano, el melón, la guanábana, el aguacate, son alimentos altos en potasio. Entonces, uno lo que les dice es, ojo con estos alimentos, no los consuma tan regularmente, pero le podemos dar las otras opciones. Puede consumir las otras frutas, las otras verduras y hay una técnica, no sé si de pronto ustedes lo manejen también allá, es el tema, comúnmente se le llama dializado de los alimentos, que es dejar el alimento en agua. Por ejemplo, el tema de la papa, el plátano, dejarlos en remojo desde el día anterior en agua, toda la noche o 4 o 5 horas antes de su preparación, sin cáscara, en trozos, y esto se ha visto que puede minimizar un poquito ese aporte de potasio. En los líquidos, dependiendo de tu paciente, si orina, no le hacemos restricción de líquidos. Si de pronto el paciente ya está con una disminución en la diuresis, pues calculamos con cuánto es el volumen que está orinando, cuánto es lo que debemos ofrecerle y lo mismo con el tema del sodio. Preparaciones muy bajas en sodio y evitar aquellos alimentos que puedan tener un alto contenido de sodio. Lo mismo, procesados. Con el tema de la uremia, es verdad, digamos que es muy difícil manejar ese paciente cuando está, por ejemplo, en un estadio 4, donde ya el BUN, la creatinina, están tan altos que generan en el paciente una sintomatología eh, nutricional, digamos que náuseas, vómito, pues que obviamente van a evitar que el paciente coma o que de pronto cubra esos requerimientos nutricionales. En esos estadios, nosotros nos podemos ayudar con el equipo de nefrología para, por ejemplo, utilizar herramientas en cuanto a resinas de potasio, hidróxido de aluminio, para minimizar esos aportes de los laboratorios. Lo mismo que, por ejemplo, el uso de suplementos nutricionales. Si yo veo que mi paciente, por su cuadro de uremia, no me cubre con los requerimientos nutricionales, su ingesta está siendo muy baja,
podemos empezar a iniciar un suplemento nutricional que nos ayude a cubrir ese requerimiento nutricional. Pero pues como les digo, el manejo tiene que ser muy individualizado porque pues cada paciente, digamos que es un mundo Dani, diferente y el manejo va a variar. Dani, te tienen una pregunta. Te están preguntando Claro. por el peso que nosotros utilizamos como tal para hacer el manejo. Nos están preguntando que no le queda muy claro si quieres para que te devuelvas cuando explicaste el peso. Listo. Bueno, digamos que el peso en el paciente renal, yo los tengo que calcular con el peso actual. Es decir, si mi meta es de pronto que el paciente llegue, no sé, pesado 55 y lo quiero llevar a 65, mis requerimientos yo los calculo con el peso actual. O sea, lo que hago es ajustarle las calorías, se las incremento para llegar a ese peso ideal, pero siempre calculo el peso actual. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el paciente, el peso dependiendo, pues eso es dependiendo cada paciente, pero por lo general, gran parte de los pacientes renales tienden a generar sobrecarga de líquidos. Entonces, a veces ese peso no es tan confiable. O sea, cuando yo lo subo a la balanza, ese número como tal a veces puede ser un error en el sentido de que el paciente puede estar reteniendo líquido. Entonces, la bioimpedancia, como les mencionaba, es como la herramienta más segura que se ha podido manejar en el paciente renal que me puede decir cómo está mi paciente en cuanto estado de hidratación. Entonces, la bioimpedancia me deja a mí ver cuánto es el agua corporal total, cuánto es el agua intracelular, cuánto es el agua extracelular y en los rangos que debería estar. Entonces, si por ejemplo el agua, no sé, extracelular, el rango es de 9 a 18 y mi paciente lo tiene en 20, significa que estoy 2 por encima, es decir, que mi paciente puede estar incluso 2 kilos por encima de su peso como tal. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a ajustar ese peso seco, o sea, a ese peso que mi paciente tiene, tendría que descontarle casi 2 kilos para yo poder llevarlo a ese peso ideal. Igual, Dani, Con pues cuando no tenemos también pues una bioimpedancia, ¿recuerdas cómo nos tocaba? Claro, digamos que la bioimpedancia es una herramienta súper valiosa, pero pues no está a la disposición de todos. Pues son equipos, digamos, bastante complejos que a veces por temas de locación, por de temas económicos en todas las instituciones no lo podríamos tener. En ese caso, la herramienta de pronto que nos puede ayudar es el tema de las circunferencias. Entonces, puedo pesar mi paciente como para hacerle un seguimiento, pero le puedo tomar las circunferencias, como les decía, circunferencia de brazo, circunferencia de pantorrilla y hacerle un seguimiento a esas medidas. Perfecto, Dani. También te tenemos otra pregunta y nos preguntan, cuando no alcanzamos a cumplir el omega 3, el consumo como tal, no lo alcanzo. ¿Ok? Me imagino yo que debe ser Digamos, qué alimentos debe estar, podríamos darle o recomendarle a los pacientes. listo. Digamos que el tema del omega es algo bastante, pues, no controversial, sino que pues complicado en el paciente renal. Es porque varias veces algunas fuentes de omega 3 son alimentos que pueden ser también ligados a contenido de fósforo y potasio. Entonces, pues el tema de, por ejemplo, de pescados, entonces nosotros cuando restringimos el pescado, pues disminuimos el aporte de omega 3. Por ejemplo, a veces se restringe también el uso, por ejemplo, de semillas, de el tema, por ejemplo, de frutos secos. Entonces, ahí también estaríamos limitando un poquito ese aporte de omega 3. Entonces, cuando nosotros vemos que de pronto con la alimentación no lo conseguimos, o sea, si nosotros vemos que definitivamente el paciente con su alimentación no logra cubrir esos requerimientos de omega 3, podremos mirar una suplementación nutricional ya sea puntualmente de omega 3 o si la fórmula que nosotros estemos escogiendo para nuestro paciente esté enriquecida o tenga un buen aporte de omega 3. Si tienen Yo quiero alguna hacer un otra aporte, duda, yo pregunta. quiero hacer un aporte ahí en el tema de la bioimpedancia y el cálculo del porcentaje de masa magra. Es cuando no se tienen estos equipos, ¿verdad? Y de hecho lo voy a pasar en las guías que vamos a, bueno, que Cristina está terminando como tal, para poderlos ya duplicar y replicar a todo el equipo y a toda la audiencia, es manejar las fórmulas de Lee o las fórmulas de Kim, que son fórmulas que definitivamente te van a calcular el porcentaje de peso húmedo, perdón, de músculo húmedo predominante en el cuerpo del paciente. Entonces,
cuando son estimados realmente, calculamos altura, peso actual, calculamos la circunferencia del tríceps, perdón, del bíceps, y hacemos un factor diferenciador con constantes que nos van a dar un estimado del porcentaje de músculo en el paciente. Entonces, hay varias herramientas cuando no contamos con esto, pero en definitiva hay que estar muy pendiente de pérdida de masa muscular en el paciente renal. Dele, doctora Daniela, es suyo el auditorio. Entonces, ahora para hablarles un poquito de esos requerimientos nutricionales en el paciente en diálisis, vamos a empezar igual que el anterior. Entonces, las calorías, lo mismo, van a depender, en este caso ya no tanto de la edad, de factores adicionales, sino más que todo la edad. Cuando hablamos de adulto menor de 60 años, podemos irnos casi con 35 kilocalorías por kilo día, y en adultos mayores de 25 a 35 si tienen de pronto algún grado de obesidad o si son mayores de 60. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya la dieta es casi totalmente hipercalórica, y esto es porque se ha visto que un adecuado aporte calórico va a permitir un adecuado balance de nitrógeno, y pues un balance neutro pues nos va a ayudar, digamos que en esa compensación nutricional. La proteína aquí también juega un papel importantísimo, y eso sí es clarísimo que lo podamos poner en la práctica, y es porque el paciente ya cuando ingresa a una terapia de reemplazo renal, sea hemodiálisis, sea peritoneal, va a tener pérdidas proteicas por el tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que contemplar esas pérdidas para que en la alimentación podamos hacer esa reposición. Se ha estimado una pérdida de 5 a 20 gramos de aminoácidos libres por cada sesión de hemodiálisis, y una pérdida del 5 a 15 gramos día de proteína en diálisis peritoneal. En el caso de la diálisis peritoneal, se ha visto que esa pérdida puntualmente de proteína corresponde casi un 50 a un 80% a albúmina. Entonces, digamos que esto ya nos prende mucho los escenarios de que el paciente, como tal, al estar en una terapia de reemplazo renal, va a estar en un estado catabólico. Entonces, tenemos que garantizar un adecuado aporte de proteínas. Se ha visto que esa pérdida, la mayor cantidad de proteína que se pierde va a ser en las primeras horas de la sesión de diálisis o en el primer intercambio del día de la terapia de reemplazo de hemodiálisis. El aporte es de 1,2 a 1,5 gramos por kilo día, y como les mencionaba, un aporte de 50% de proteína de alto valor biológico. Carbohidratos, lo único que hacemos es minimizar el aporte de carbohidratos simples, grasas quedamos igual, fósforo igual que el anterior, potasio lo mismo que les decía de prediálisis. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es el tema de la diuresis. Aquí los pacientes sí tienden a ser un poquito más anúricos o con una producción menor de orina, entonces sí hay necesidad de hacer restricciones por lo general por menos de 1 litro, y restricción de sodio. Pero en cuanto a general, lo importante que me gustaría que se llevaran de la charla de hoy es ese aporte de proteína. Y pues tener en cuenta que los pacientes con diálisis peritoneal pueden tener dos escenarios de complicaciones a nivel metabólico: hipocalemia, es decir, disminución de los niveles de potasio, porque el líquido de diálisis peritoneal es libre de potasio. Entonces, ellos, al contrario de los pacientes de hemodiálisis, tienden a tener los valores de potasio un poco más bajos, y pueden presentar episodios de hiperglicemia porque algunos líquidos de diálisis son a partir de glucosas monohidratadas. Entonces, ese aporte del líquido peritoneal me puede generar aporte de glucosa, y eso me puede llevar a aumento en los niveles de glucosa en sangre, y pues que se puede evidenciar en aumento en los valores de colesterol total, triglicéridos, en un aporte de ganancia de peso, un incremento de grasa visceral, y en algunos casos síndrome metabólico. Quería traerles esta imagen para que la pudieran de pronto revisar. ESPEN nos hizo, digamos que la comparación del manejo nutricional también en paciente, por ejemplo, en UCI, o en paciente cuando de pronto no es una enfermedad renal, sino, por ejemplo, una lesión renal aguda. Entonces, a veces también uno a veces queda perdido en esos pacientes, como, bueno, mi paciente ahorita está en una UCI, ¿cómo lo tengo que manejar? Entonces, esta tablita, digamos que me parece muy chévere, porque es que nos permite decir como, bueno, por ejemplo, el paciente está crítico, podemos manejarlo, por ejemplo, 1,3, 1,5, es un paciente que, por ejemplo, tiene una lesión renal aguda, está en requerimiento de diálisis, podemos irnos 1,7. Entonces, digamos que lo importante que hay que tener en cuenta es que el momento del paciente es el que me va a dar la pauta de cómo voy a manejarlo, principalmente con tema de proteína, que es como nuestro talón de Aquiles. Y para hablarles ya puntualmente del tema de la suplementación nutricional, digamos que es una herramienta que Dani, tenemos ahí te que... tienen una Dime, pregunta de soporte. dime.
Dice, en Cuéntame, caso de iniciar el soporte nutricional de nuestro paciente que tiene ascitis, ¿qué peso se recomienda usar para trabajar? Listo. Digamos que cuando el paciente, si está con una citis y no podemos hacer bioimpedancia como para calcular ese volumen adicional, hay unas tablas que nos permiten hacer un descuento más o menos de volumen corporal. Cuando un paciente está con una citis, más o menos recomiendan descontar un 10% del peso que se está presentando. Es decir, si mi paciente pesa 70 kilos y está con una citis, más o menos recomiendan descontar un 10%. Sin de pronto, igual, esto es un estimado, ¿sí? O sea, no es que vaya a ser un valor puntual. También a veces podemos utilizar el peso estimado por fórmulas. Entonces, si podemos tener la altura de rodilla y la circunferencia de brazo, con eso también podríamos estimar el peso. Entonces, haríamos esa aclaración de que el peso que vamos a manejar es un peso estimado porque el paciente pues está bajo una condición donde el peso en báscula no es confiable. Al tener un paciente con ascitis, lo que también tenemos que tener en cuenta ahí es, primero, para el tema del soporte nutricional, el volumen que voy a utilizar y en esos casos, por ejemplo, el fraccionamiento de la dieta, porque pues el paciente con su distensión, con su ascitis, digamos que la saciedad temprana es muy marcada. Entonces, por ejemplo, nos recomienda, si se maneja un suplemento nutricional, un fraccionamiento de 2 a 3 tomas en el día para poder garantizar que el paciente no quede totalmente saciado, que no me vaya a limitar la ingesta de alimentos, pero que sí le pueda dar ese aporte adicional para la parte, pues digamos que para complementar su aporte nutricional. Dani, entonces, si te parece, podemos compartirle a la sala por medio del doctor Alfonso las tablas que normalmente manejas como tal para ese descuento. Claro que sí. Entonces, déjenme, yo ya les busco, igual se las comparto para que ustedes la puedan tener. Son unas tablas muy chéveres porque nos permiten ver, digamos, lo mismo. Si de pronto tiene edema en miembros inferiores, cuánto más o menos le puedo descontar. Lo mismo a veces en escenarios, por ejemplo, de amputación, cuando el paciente de pronto le falta alguna extremidad, ese peso también nos tocaría ajustar. O si no, poder utilizar fórmulas de estimación del peso, que son como un aproximado a el que podemos tener ese aporte nutricional. Yo levanto la mano para poder entrar. Miren, el paciente renal realmente es un paciente bioquímicamente comprometido y ahora que usted está en su manejo fisiológico, doctora, es donde estamos observando todo este proceso. La pregunta de Glenda dice que en caso de indicar, bueno, ella su primera pregunta es, en caso de indicar soporte nutricional a nuestro paciente y tiene ascitis, ¿qué peso se recomienda? Bien, no, es la primera, ella hizo una pregunta antes. Bueno, el paciente renal y que tiene ascitis es un paciente con síndrome patorrenal, ¿verdad? Entonces, es un paciente que realmente tiene una pérdida completamente del potencial de membrana o de las proteínas y hay un escape total de ese líquido intracelular al espacio extravascular, por eso el edema, y hay un desequilibrio, naturalmente hay un desequilibrio hidroelectrolítico y la bomba de sodio y potasio está fallando en ese momento. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que remontarnos a observar dónde vamos a utilizar. Ahora, para yo saber qué suplemento, qué fórmula, realmente yo no le hablo ni le digo de suplemento, qué inmunomodulador voy a usar, ¿verdad? Porque estamos hablando de inmunonutrición. Yo tengo que categorizar ciertas cosas. Uno, la albúmina; dos, la transferrina; tres, el hierro; cuatro, voy a mirar a ver si no está encefalopático, si no tiene los niveles de amonio elevados, porque el amonio es necesario estarlo monitorizando en estos pacientes; la urea, etcétera, que hay pacientes que hacen encefalopatías por urémicas. Entonces, eso va a depender, esta Glenda, va a depender qué fórmula voy a usar. Porque si yo tengo factores como la urea elevada, el amonio elevado, tengo falla hepática, yo tengo que usar un producto que no tenga proteínas con péptidos aromáticos, ni que tengan, perdón, que no tenga péptidos o aminoácidos, o la proteína no sea de formación de péptidos aromáticos, no tiene que ser de formación de péptidos ramificados, ¿verdad? Para no elevar estos trastornos del amonio. Otra cosa que tengo que ver es la cantidad de triptófano que el paciente tiene de pronto a nivel cerebrovascular. Y hay muchos otros componentes. Fórmulas especializadas, claro que sí. Hay que hacer hepatorrenoprotección. Definitivamente con soporte nutricional debemos hacer hepatorrenoprotección. Y la hepatorrenoprotección la hacemos observando muchos cofactores. Primero, ver los gases arteriales del paciente, tenemos que ver la tasa de filtración renal, tenemos que analizar el perfil hepático, hay que mirar cómo están las transaminasas. Realmente el paciente renal
no he hecho mayores intervenciones porque la doctora lleva el hilo. Es un paciente bioquímicamente comprometido. Ahora, el paciente hepático es un paciente o un paciente con ascitis necesita sí o sí tener eh, incremento de las proteínas en su cuerpo, porque si no tiene incremento de las proteínas, cuando los médicos hacen la paracentesis o hacen ese drenaje de líquido a nivel del abdomen, definitivamente está evacuando proteínas y la membrana queda expuesta aún más. Entonces, a veces hacemos esa restricción proteica cuando el paciente debe ser agredido externamente con proteínas. Debemos manejar proteínas de alto valor biológico. Debemos cerrar la membrana porque la membrana está abierta. Y ahí hay que analizar todos los cofactores. El paciente hepático y el paciente renal son pacientes de gran observancia y es donde debemos mirar todos los factores necesarios. Y sí, necesitan una fórmula especializada que verdaderamente cumpla con requerimientos de aminoácidos ramificados, que tenga mezcla de pronto de otros cofactores y de proteínas de valor biológico que vayan a mejorar su proceso eh, eh, de drenaje hacia el espacio extravascular. Recuerden que la citis o el edema o todo lo que se vincule de agua en el cuerpo es porque se rompió o se irrumpió la membrana celular y el líquido se escapó. Continúa, doctora, es suyo. Claro que sí, es verdad. O sea, lo que les explicaba, lo que les mencioné de pronto en algún momento y que quiero hacer énfasis aquí en la parte de la suplementación, es que fórmulas hay muchas. O sea, el mercado a nivel nutricional de las opciones de suplementación ha aumentado bastante, que a veces uno no sabe bien cómo la voy a decidir o por qué me voy a ir. Y siempre es importante tener en cuenta esa fórmula se adapta a mi paciente. Entonces, paciente, por ejemplo, renal en diálisis, lo que nosotros buscamos es una fórmula hipercalórica para que nos dé un buen aporte de nutrientes en cuanto a calorías, una fórmula hiperproteica que nos pueda cubrir esos requerimientos proteicos y que sea una muy buena fuente de proteína. O sea, para que yo pueda garantizar que el paciente, si de pronto en su ingesta no consume menos del 60, del 50%, con ese suplemento yo pueda lograr cubrir esa meta calórica y evitar un deterioro de su estado nutricional. Entonces, la suplementación es una gran herramienta en el paciente renal, ayuda bastante, digamos que a evitar esos cuadros de desnutrición que se presentan y que no deberíamos tenerle miedo, sino apuntarle como a esa herramienta que, digamos, tenemos disponible y que nos puede ayudar a manejar el paciente. Entonces, la suplementación está dirigida, por ejemplo, cuando necesitamos compensar esa ingesta inadecuada de proteínas, de energía, cuando ese paciente, por esa falta de apetito, tiene una muy baja ingesta de nutrientes, cuando, por ejemplo, no cubrimos, como les mencionaba, ese aporte proteico, ese aporte calórico, cuando, por ejemplo, nuestros niveles de albúmina están por debajo de 3,8, por ejemplo, aquí en Colombia nosotros nos manejamos en 3,8, pero cuando tienen esa hipoalbuminemia, un suplemento nutricional es una herramienta bastante útil para mejorar esa parte de esos bioquímicos. Cuando hay una pérdida de peso involuntaria, cuando veo que los marcadores nutricionales o lo que los parámetros a los que les estoy haciendo seguimiento empeoran, pues podemos manejarlo. Y puntualmente en el paciente que yo identifico con desgaste proteico energético es un paciente que debo apuntarle al manejo con suplementación nutricional. Entonces, pues digamos que la invitación es que de pronto ampliemos esa vista al tema de la suplementación, que de pronto igual no le tengamos ese temor porque muchas veces asociamos a suplementación a que van a aumentar las toxinas, va a aumentar el boom, creatinina, pero pues no, digamos que la idea es que si yo veo que el paciente está en un riesgo nutricional que no cubre los requerimientos, puedo utilizar esa suplementación nutricional como una alternativa para esa mejoría del estado nutricional. Y pues digamos que ya para finalizar y rápidamente me gustaría mostrarles un caso, porque pues yo siento que a veces uno tiene digamos que la parte de la literatura, la parte clínica, pero pues a veces ya la parte práctica es cuando uno ve esos desenlaces. Entonces, el caso que les quería presentar el día de hoy es un paciente que nosotros tuvimos el año pasado en la unidad. Era un paciente, es un paciente, perdón, masculino de 72 años con una enfermedad renal estadio 5 en hemodiálisis secundaria a una glomerulonefritis que ha requerido terapia de reemplazo renal desde el 2008. El 17 de febrero del año pasado ingresa al servicio de reanimación posterior a que presenta un paro cardiorrespiratorio post inducción anestésica. El paciente iba por una revisión de fístula y pues representó el paro cardíaco. Al ingresar al tema de UCI, el paciente presenta una encefalopatía hipóxica
y pues es un paciente que requiere intubación inmediatamente. Entonces iniciamos soporte nutricional enteral porque pues la idea en estos pacientes es oportunamente empezar un soporte para evitar mayores escenarios catabólicos. En ese momento iniciamos con una fórmula de hipoglucia, iniciando goteo para cubrir 10 kilocalorías hasta lograr el goteo meta de 30 kilocalorías. Cuando el paciente ingresó con un peso seco de 92.4. El paciente durante estancia hospitalaria fueron 91 días que estuvo en la hospitalización, de los cuales 40 fueron en unidad de cuidado intensivo y se requirieron 53 días en manejo con soporte nutricional enteral. Posterior a que el paciente estuvo en la UCI, nosotros pudimos hacer una estimación para el mes de abril, el 11 de abril, del peso estimado. El paciente, nosotros le estimamos un peso de 67.2 kilos. Es decir, que este paciente en 2 meses, en esta estancia, nos perdió el 27.3% de su peso. En el 19, para la fecha del 19 de abril, el paciente pues ya recuperó un poco más su estado de alertamiento. El paciente nunca requirió una gastrostomía, solamente traqueostomía. La alimentación fue por soporte nutricional enteral por sonda, pero pues manejo con fonoaudiología se pudo iniciar el tema de vía oral. Entonces nosotros le iniciamos una vía oral con una dieta líquida total y un módulo de proteína para cubrir adicionalmente 38 kilocalorías. O sea, en ese momento mi paciente tenía una meta de 1900 calorías más o menos y 100 gramos de proteína, que eso es un montón. Entonces, en ese momento tuvimos que tener ayuda de un módulo de proteína para lograr cubrir ese requerimiento. A la semana de seguimiento decidimos cambiarle por una fórmula, un suplemento nutricional hipercalórico, hiperproteico con 2 tomas al día, que nos ayudaba a cubrir el 35% del requerimiento calórico y el 28% del proteico, que es una gran ayuda. Cuando el paciente egresa, en el momento egresa con una albúmina de 2.6, el manejo con el suplemento se le continúa de manera ambulatoria. Y el próximo control que tuvo por nuestro servicio fue en el mes de agosto. El paciente posterior a esto y con el tema de suplementación logró recuperar el 60% del peso perdido. Logramos llevarle un peso seco del 82.3 y actualmente tiene ya una albúmina de 3.7, perdón. Sigue en manejo con módulo de proteína. Entonces, ¿esto para qué es? Para que primero tengamos en cuenta que cuando nosotros tenemos un paciente en un cuadro crítico, el paciente es un factor de riesgo a una desnutrición. O sea, si se dan cuenta, el paciente perdió casi el 27% de su peso. El tema de albúmina se vuelve un punto crítico, pues un paciente que está en un catabolismo alto, pues aumentan proteínas de la fase aguda y pues la producción de albúmina baja constantemente. Entonces pasó a una albúmina de 2.6 y que el manejo con un soporte nutricional en este caso nos ayudó a la recuperación nutricional. Entonces es un paciente que logró recuperar peso, que mejoró sus niveles de albúmina y que pues obviamente eso nos genera un cambio en su estado nutricional notorio. Entonces, el mensaje o lo que de pronto quiero que tengamos claro es como ayudarnos también de estas herramientas cuando tengamos la disponibilidad, obviamente dependiendo pues el país, la institución, toda la parte pues que ya viene detrás de la parte de suplementación, pero que si tenemos la opción de estas herramientas, podamos darle un buen uso en pro de mejorar el estado nutricional de nuestros nutrientes. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Fíjate que nos estaban preguntando que si había algún tamizaje específico que recomendaras para el paciente renal hospitalizado, pero le voy a dejar esa respuesta a Cristina, porque pues viene creo que construyendo algo. Yo recomiendo por la parte tisular y demás. No me gustan los criterios de Glean para ello, pero me gusta más el NRS 2002. Entonces, bueno, no sé tu criterio realmente, pero escuchamos a Cristina a ver qué nos comenta ahí. Bueno, pues para poder darle respuesta a esa pregunta, esa es una de las sorpresas que tenemos el día de hoy. Dani, voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Claro que sí, dale. Me cuentan si están viendo mi pantalla. Ya está intentando compartirse. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, realmente nosotros hemos empezado a identificar como esa falencia en ese manejo nutricional, en esa, como tal, en ese manual que podamos adaptar para las diferentes unidades, hospitales, clínicas,
o, por ejemplo, unidades renales que tengamos cada uno de nosotros como profesionales. Y nosotros como tal, como laboratorio, como con el doctor Alfonso, hemos estado trabajando en este manual prácticamente de cuidado nutricional en enfermedad renal, donde les vamos a explicar a ustedes el manejo, ya después, esto es un abrebocas, ¿no? El manejo que deben tener ustedes desde que el paciente está en sus primeros estadios como tal y cuando ya empieza a tener una enfermedad renal, ya cuando nos toca hacer como tal reemplazo, todo, desde la parte nutricional hasta la parte de soporte, cómo lo podemos ir manejando cada paso con ellos. Entonces, esto es algo que les va a ayudar a ustedes muchísimo. Por ejemplo, acá tenemos lo que estaba hablando Daniela, todo lo que nosotros realmente necesitamos para ese manejo. Esto es algo que lo cual hemos estado trabajando. Queremos que ustedes lo tengan cada uno en su renal y lo puedan adaptar a su diario. Especialmente, por ejemplo, dependiendo el manejo que ustedes les den, el flujo de pacientes, lo que tengan a la mano, como que hablábamos ahorita. Es muy difícil. Nosotros también, por lo menos, ojalá de todos tuviéramos en nuestras unidades una máquina de bioimpedancia. Y yo creo que Dani recuerda cuando nos tocaba prácticamente calcular el peso seco, que no había de otra manera. ¿Sí o no, Dani? Entonces, poder tener todas esas herramientas en las cuales nosotros nos podamos identificar, por lo menos el listado de los alimentos, por acá está, miren, un listado de alimentos que nos diga, bueno, qué alimentos son fuentes de fósforo, qué alimentos son fuentes de potasio. Listo, si no le puedo dar esto, como decía Nela, para hacer una mejor adaptación al tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Y también, por ende, ¿qué le vamos a formular para mejorar esto? También, ¿qué más le podemos dar a ellos? Acá vienen todos los criterios. ¿Qué más podemos ayudar con el soporte nutricional con nuestros pacientes? ¿Qué módulos de proteína nos pueden ayudar? Recordar que la enfermedad renal no solamente viene acompañada solita, acompañada de más patologías, como mostraba Daniela, como mostraban en el caso clínico. También es importante identificar eso. Doctor Alfonso, no sé si recuerda al pacientito que tuvimos como tal con enfermedad renal, que nos tuvo un cuadro terrible, que yo lo llamé desesperada porque tenía un cuadro de diarrea constante, tenía, aparte de eso, este era un paciente que tenía como tal una lesión por compresión. ¿Se acuerda cómo lo manejamos con la glutamina? Que nos tocaba hacer los descuentos de la proteína, que como tal se manejaba parte del soporte con glutamato. O sea, todo ese manejo que nosotros podemos dar, porque no solamente es el módulo de proteína, sino es con qué más viene acompañado este paciente. Entonces, por ejemplo, si me ayudas, ¿cómo más lo hicimos con esa glutamina? Que le dimos Mira, ese lo que manejo pasa sin es que, miedo a que fuera paciente renal. exacto, lo que pasa es que tomamos realmente los criterios y hay mucho temor de usar glutamina en el paciente renal. Usamos Glutapro con el propósito de poder mejorar su función renal. Y de hecho, está indicada la L-glutamina en este tema. Lo otro bueno fue que pues teníamos los probióticos que nos estaban colaborando en otros aspectos, pero definitivamente, uno, nos mejoró tasa de filtración, dos, nos redujo la enteritis que estaba teniendo, porque no solamente las enteritis se producen o las gastroenteritis por procesos alimentarios, también por procesos mecánicos, ¿verdad? Y a nivel de la diálisis como tal, es un proceso de una injuria y se afecta la microvasculatura intestinal y va a afectar la duplicación de la microbiota. Entonces, fue realmente que fue una muy buena experiencia en el manejo con este paciente y combinada la proteína. E inclusive recuerdo que el nefrólogo nos decía, y era muy renuente, pero después nos dijo, aumenten las proteínas, que va para la diálisis, ¿de acuerdo? Y lo que se tenga que quedar. Y recuerdo que nos fuimos a dosis alta, nos fuimos creo que hasta 2 gramos, nos fuimos de proteína y nos fue muy bien, ¿de acuerdo? En este tipo en ese caso. Sí, Exacto, y era porque nosotros era el miedo de poderlo manejar cuando nos dijeron, no, va para diálisis, bueno, listo, hagámosle, sacamos al paciente adelante, primero también disminuimos como tal ese riesgo de infección que él tenía por esas heridas de compresión que tenía ese paciente, nos mejoró muchísimo y pues nos ayudamos con esa ayuda, ese aporte adicional de la glutamina que a veces nos da miedo usarla. Pues me gustaría también conocer
allá ustedes, por ejemplo, cómo dan ese manejo en cuanto a alimentos, complementos, no Bueno, fíjate solamente el que doctor Alfonso. le voy a responder esta pregunta a Ok. Glenda. Nos está diciendo la doctora Glenda, nos dice en el paciente hepático podemos indicarle a él la glutamina, ¿qué dosis? No, Glenda. El paciente hepático no se beneficia mucho de la glutamina por el tema de que es un aminoácido Ujú, aromático, ¿verdad? Entonces va a favorecer mucho la producción de amonio y otras cosas que esto se convierte inclusive en tiosinato y es realmente es amonio. Entonces no va a beneficiar al paciente a menos que esté en un proceso de diálisis hepática. Ahí sí podríamos hablar de ese proceso. Pero no es recomendable la glutamina glenda en el paciente hepático, no se puede manejar. ¿De acuerdo? Todo depende del caso. Bueno, creo que en Honduras ya hay mucha educación de este manejo. Hay algunas personas que ya están utilizando el soporte nutricional como tal en el paciente renal y en El Salvador se viene usando también. Creo que estamos echando un granito ahí de arena para que sigamos siendo réplica en el tema de la nutrición clínica. En el manual bueno, ya casi el libro ya está. Les comento que pues estamos pronto a lanzar nuestro libro, el manejo del soporte nutricional y metabólico, y ahí vamos a hablar de todos los acápites, de todos los procesos de la nutrición, etcétera. Vamos a hablar del paciente renal, cómo manejamos el renal. No es un libro aburrido, pero la idea en esto, acá en El Salvador y en Honduras, eh, Cristina, es que estamos haciendo un muy buen camino, se están haciendo muy buenos trabajos, hay buena casuística de pacientes que están conllevando a mejorar el manejo del paciente renal. De hecho, pues se tiene que educar hasta el paciente porque el paciente sale de la diálisis y lo primero que va buscando es carbohidratos y va buscando frijoles y va buscando otras cosas que no se deben hacer, ¿verdad? Y estamos tratando de vincular al especialista para que también sea parte activa de la recuperación nutricional del paciente, porque es que la nutrición no es bajar de peso, es análisis bioquímico y sobre todo este tipo de pacientes. Entonces, ahí estamos trabajando, Cristina. No sé si el auditorio. Eso les iba a preguntar, ¿tienen alguna duda? Realmente aprovechen a la doctora Daniela, ella es excelente, si tienen alguna duda, pregunta, tenemos como tarea que nos vamos a enviarle como tal esas tablitas que tenemos para descuento, dependiendo como tal, pues como esté el paciente que nos hablaba la doctora Dani, y pues no sé si tienen alguna duda, pregunta con respecto a ella. En A nuestro canal la, de YouTube, en nuestro canal de YouTube, la charla va a quedar grabada. Síganos en las redes sociales, en Instagram y demás. Y si nos dejan sus correos electrónicos aquí, el agente de mercadeo que en este momento está ahí va a captar el tema de los correos electrónicos y por ahí vamos a enviar completamente las guías. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta del auditorio? Bueno, pues yo le doy las gracias, doctora Daniela, muchas gracias de verdad por su interpelación, lo que yo llamo una interpelación limpia, completamente, enfocada al manejo del soporte nutricional, cristalina totalmente a lo que es, como usted no parece nutricionista, parece dermatóloga, se fue al grano. Y me encanta porque manejamos el algoritmo, manejamos los estadios, estuvimos muy puntual sobre los requerimientos sí o sí que se necesitan. Y por eso, pues, Estrategia Farmacéutica sigue trabajando en este tema. Visítenos en nuestra página web www.estrategiafarmacéutica.com y en nuestras redes sociales, que ahí estamos publicando artículos. Estas charlas quedan grabadas en el canal de YouTube y vamos a continuar con esto. Cristina, como siempre, gracias de verdad. La idea es traer especialistas. Honduras, se viene una gran sorpresa. Se viene una sorpresa, Honduras. Se viene una gran sorpresa. Entonces, algo perdido que logramos recuperar con varios colegas y se viene Honduras. Todavía no les puedo decir. Entonces, vamos a seguir trabajando. Pronto, pues, El Salvador, si tenemos gente del Salvador, levante la mano, ¿tenemos gente del Salvador acá? Si tenemos gente del Salvador, quiero decirles que pronto realizaremos un trabajo con Cristina, ok, de Marielos de Rivera, ok, perfecto. Tenemos un trabajo que vamos a realizar en El Salvador, estén muy pendiente ahí, porque se vienen muchas cosas interesantes para El Salvador, con todo el equipo de trabajo de estrategias y Ben Pharma. Entonces, muchas gracias a todos por haber asistido. Eh, Continuaremos. La próxima charla que vamos a realizar es alguien con mucha experiencia. Y de hecho, Cristina, tú sabes que siempre estás invitada, doctora Daniela, aquí la voy a esperar también. Entonces, ya sabe.
que esté presente Muchísimas la Universidad gracias. Javeriana y el equipo de soporte nutricional. Viene alguien muy importante en el hospital en Cali, vamos a manejarlo, de la Fundación Valle de Lili, digámoslo así, se llama Hospital Fundación Valle de Lili, alguien que maneja todo el proceso de heridas con una facilidad exorbitante en pacientes quemados, pacientes con síndrome de Steven-Johnson, que han sido manejados como tal con soporte nutricional y metabólico. Ella es, nosotros le llamamos, es una jefe de enfermerías, es una licenciada en enfermería con experiencia y especialidad de soporte metabólico y nutricional. Sí, también vamos a hablar de oncología. Hay alguien que nos va a comentar, después de nuestra charla de heridas, vamos a hablar el manejo oncológico del paciente Y metabólico. también traemos material para paciente oncológico. Correcto, correcto, tienes razón. Yo sé que lo estás construyendo. Cristina está armando unas guías que verdaderamente nos van a quedar de lujo. Entonces, Es que la idea es que todas esas guías sean para el manejo, dependiendo las patologías, que también las podamos unir. ¿Te acuerdas lo que hablábamos como tal de la bariátrica con paciente oncológico? Entonces, que podamos unir todo esos temas. Correcto. Entonces, es necesario, sí o sí, tomar la oportunidad de poder tener esto de la mano, ¿verdad? Y si tenemos esto de la mano, vamos a tener muchísima oportunidad en poder educar y recuperar los pacientes a priori. Y tenemos que educar al médico. La nutrición clínica no es un mundo, es un universo y tenemos que imponer el conocimiento. La nutricionista clínica se necesita realmente para la recuperación de los pacientes. Entonces, me despido. Muchísimas gracias por su atención. Cristina, gracias siempre. Gracias a todos, de verdad. Muy enriquecedora la charla, doctora Daniela Gualta. Es verdaderamente lo que se necesita en el paciente renal. Por ahí escuchan el aeropuerto, que estoy en el aeropuerto. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Espero que pues, la información que les pude compartir el día de hoy sea de gran ayuda para el manejo de sus pacientes. Y pues nada, cualquier duda, cualquier pregunta, igual que tengan de pronto en el chat, que necesiten por correo, quedo a su completa disposición. Perfecto. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Y Hay una manita levantada. ¿Hay una mano levantada? ¿Dónde está la mano levantada? Vamos a ver. Sí, muchas gracias por tan fabuloso tema, y si nos pudieran emitir una constancia de asistencia sería fabuloso, y vamos a estar a la expectativa de las diferentes temáticas que han mencionado. Muchas gracias. Fantástico, claro que sí. Entonces, por favor, licenciada Sandra y licenciada Diana Álvarez, vamos entonces a tomar en cuenta esto para que podamos hacer esos certificados de asistencia a la charla. Fantástico que sí, claro que sí. Nos vamos a llevar, entonces Cristina y Daniela se los voy a enviar para que me lo firmen y se lo enviamos a todo el personal aquí, al correo electrónico que me están dejando ahí en el chat. Diana Álvarez y licenciada Sandra Pacheco, por favor tomar nota de los correos electrónicos que están dejando en el chat. Bueno, buenas noches, sí, señor. Gracias. Dios los bendiga y hasta la próxima. Estén pendientes de nuestras redes que ahí vamos a estar publicando las próximas charlas. Chao, Cris, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.